Hola Paola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a usted y toda la audiencia. ¿Cómo les va? ¿Tanto tiempo? Sí, así es. Hola Paola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo está Córdoba? ¿Está lloviendo? ¿Cómo está por allá? No, la verdad que he hecho en lo que va de la semana un popurrí de climas. Hoy no, hoy un día lindo, despejado. Todo bien por aquí, pero también ayer o anteayer, si mal no recuerdo, llovió de noche, así que creo que no sé cómo está allá en las Varillas, pero creo que en todos lados más o menos está igual. Y acá más o menos, sí, llovió un poquito. El viento. Mucho viento. Ayer. Que allá los edificios te lo paran, Paola, pero acá sí, como... Acá no. Por eso creo que no se siente tanto aquí. Claro, bueno, me decía Ofelia que estuvieron acordando y el tema de hoy es diabetes. Exactamente, sí, diabetes. La verdad que es un tema que uno lo ve de manera recurrente en el consultorio y también en la dietética cuando uno habla con los clientes. Y nos podemos preguntar, como para adentrarnos en el tema, ¿a qué se llama diabetes? ¿Sí? Lo que tenemos que saber es que es una enfermedad crónica, progresiva, que fundamentalmente, está caracterizada por la alteración del metabolismo, de las grasas, de las proteínas, pero básicamente de los azúcares, ¿sí? De la glucemia, la glucosa para ser más específicos. Y lamentablemente, hay una explosión de diabetes, por sobre todo de la llamada diabetes tipo 2, ¿sí? Que es la que más nos interesa, creería, en este momento, porque es la que está vinculada justamente con factores del medio ambiente. Además del hereditario, estamos hablando que se vincula con el sedentarismo, con el sobrepeso, con la obesidad, ¿sí? Y por sobre todo con hábitos alimentarios poco saludables. Generalmente este tipo de diabetes viene de la mano, la dispara el sobrepeso, ¿sí? Entonces siempre allí mi indicación de la importancia de tener realmente un peso saludable para estar previniendo no solamente diabetes, sino un montón de otras enfermedades. Muy bien, te quiero preguntar que si las situaciones de estrés, por ejemplo, todo lo que se ha vivido, ¿no? Con este tema del coronavirus, la pandemia, el estrés también está vinculado con la aparición de la diabetes. Y podríamos decir, si lo queremos vincular, que el estrés o esto que estamos vivenciando, a la mayoría de la gente lo llevó a comerse las emociones, encadenado ha traído el sobrepeso y encadenado puede llevar a la diabetes, ¿sí? Entonces, allí quiero hacer hincapié en cómo hacemos un diagnóstico. La mayoría de la gente siempre recurre al médico cuando el cuerpo les avisó, ¿sí? O cuando realmente se siente mal. Y aquí quiero marcar la importancia de hacernos un chequeo de rutina, aunque sea una vez al año. Y cuando hablamos de diagnosticar diabetes, la forma sencilla de saberlo es a través de un análisis de sangre, ¿sí? Midiendo la glucemia en ayunas. Y vamos a hablar de un diagnóstico de diabetes cuando hacemos medición de 2 valores en ayunas que superen los 126 miligramos por decilitro de glucemia, ¿sí? Y también mucha gente, y lo digo esto en el conocimiento de la práctica diaria en mi consultorio, incluso antes de hacerse el laboratorio, hay ciertos síntomas que son muy comunes de la diabetes y que la gente se siente raro, le llama la atención, porque estos le están indicando una alerta. Y los más comunes son las 3P, la llamada polidipsia, que es el aumento de la sed, la llamada polifagia, que es el aumento, digamos, exagerado del apetito, y la poliuria, que es el aumento del volumen de orina, digamos, y por sobre todo la persona percibe muchas ganas de orinar, sobre todo durante la noche, se levanta muchas veces y le llama realmente la atención. También otros que se desglosan de este tipo de situación clínica es mucho cansancio, nerviosismo, irritabilidad, ¿sí? Infecciones frecuentes, incluso en la piel o vías urinarias. Entonces, más de una vez el diagnóstico es casual. Dicen, voy al médico, me está pasando esto, y cuando hacen la medición de glucemia en ayuna, se topan con que la persona ya tiene diabetes. Entonces, como siempre digo,
prestar atención, escuchar al cuerpo es fundamental y los invito, aunque sea una vez al año, sí o sí, a hacernos un chequeo básico de sangre y orina a través de un laboratorio. Pero muy bien, muy bueno tu consejo. Preguntarte, sí, Paola, ¿cuál es el acompañamiento que vos podés hacer desde tu trabajo? Cuando hablamos de tratamiento de la diabetes, acá sí voy a hacer puntual hincapié en dos pilares, ¿sí? El plan de alimentación, que es crucial, y la actividad física. Lo peor que puede hacer un diabético es mantenerse inactivo. Entonces hay que pensar medianamente en hacer 150 minutos por semana, ya sea caminata, natación, andar en bicicleta. Y por supuesto hay situaciones, la mayoría, sobre todo la diabetes tipo 2, que requiere de medicación. Por ejemplo, uno de los más conocidos es la metformina, ¿sí? El medicamento usado por excelencia. Y bueno, ni hablar si es necesario sumarle insulina. Pero le digo a la gente que no tenga temor, si digamos tenemos un diagnóstico de diabetes, lo importante es tratarla. Y si uno lleva adelante esos tres pilares bien controlados, alimentación, actividad física y medicación, realmente la calidad de vida de este tipo de pacientes puede ser igual al de un no diabético. Entonces, con esto les invito un poco a perder el temor que uno asocia a ceguera, amputaciones, complicaciones renales, pero eso solamente llega si está maltratada mi diabetes. Es decir, si esos tres pilares que hice mención no tienen control, entonces sí podemos estar en problemas. Y en cuanto a la alimentación, siempre es importante saber, generalmente las personas que padecen esta enfermedad han oído tal vez hablar del llamado índice glucémico, que es una herramienta que nos va a estar, digamos, indicando la capacidad que tiene un alimento de aumentar el azúcar en sangre después de consumirlo. Entonces se lo divide en alimentos de alto índice glucémico, es decir, que elevan de manera brusca la glucemia, y alimentos con bajo índice glucémico, donde producen un menor y más lento aumento de la glucemia. Y aquí, por si quieren tomar nota, es fundamental. Por supuesto, hay que evitar todos los alimentos de alto índice glucémico. Por ejemplo, el azúcar, la miel, el pan blanco y las famosas galletas de agua, la papa cocida, ¿sí? Porque tiene mucho almidón, las harinas blancas, las pastas de cocción prolongada, el arroz blanco, la polenta. Y sí priorizar a aquellos con un índice glucémico bajo, que esto va a significar que no me va a disparar de manera brusca mi glucemia y entonces voy a tener un control de la misma a lo largo del día. Y cuando hablamos de alimentos de bajo índice glucémico, tenemos que sumar más a la alimentación. Vegetales, frutas frescas, pan, pero elegir de tipo integral, al igual que las galletas de arroz integral. La papa sí está permitida, cocida con cáscara, pero dejándola enfriar. Ese es un secreto, un tip a nivel culinario, sí, porque cuando uno la deja enfriar, su índice glucémico baja, no dispara la glucemia, se convierte ese almidón en un almidón resistente que se comporta como si fuera fibra, ¿sí? Y justamente la fibra es crucial en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque enlentece la absorción de la glucemia, entonces no se me dispara. Y acá también un tip para tener presente: si quiero comer papa, pues bien, la cocino como indiqué, la dejo enfriar y después si quiero la consumo fría, llevándola a la heladera, hago referencia, y si no, la vuelvo a calentar. Pero ya hay ese intermedio del enfriamiento que se le hace al alimento, ya hace que ese almidón se comporte de otra manera y entonces un diabético con moderación puede comer papa, digamos, elaborándola de ese con esa manera, modo. Un purecito, te podés comer un purecito, pero primero lo tenés que dejar enfriar. Idealmente, sí, preferir más vale las verduras lo menos procesada posible, porque eso también hace que el estómago tenga que trabajar y de ese modo no se dispara tan rápido la glucemia. También es importante consumir harinas de tipo integral,
el arroz integral, frutas secas, salvado de avena, salvado de trigo, legumbres. Un tips también para agregar: el salvado de avena y la canela regulan de manera natural la glucemia. Así por decirlo en líneas generales, lo que el paciente debe priorizar es productos integrales. Llámese sinónimos: salvado, con semilla, pan negro, porque la fibra es crucial para justamente evitar que la glucemia se nos dispare. Pero mirá vos, qué bárbaro. Te pregunto, ¿la carne tiene que consumir? No, por supuesto, la carne no tiene ningún problema. Nada. Siempre es importante variar, no casarnos solamente con la carne vacuna. Tenemos pollo, cerdo, pescado, el pescado tan rico que es en omega 3, hay que darle más oportunidad más allá de la Pascua, ¿sí? Y siempre eligiendo cortes magros, es decir, retirar toda la grasa visible, ¿sí? Y así sí consumirla, preferentemente con técnicas de cocción como horno, parrilla, grillé, evitando las frituras, ¿sí? Bien, muy bien. ¿De las frutas hay alguna que no es recomendada para los diabéticos? Es común escuchar no banana, sí, no higo, por ejemplo, como las más clásicas. Pero bueno, uvas. Las uvas, esa es otra. No se puede. Sí las pueden consumir. Insisto, preferir todas las frutas que, por supuesto, su consumo lo amerite, con cáscara, porque ahí tenemos más presencia de fibra, preferentemente crudas, ¿sí? Es decir, fresca. Volviendo un poco a lo que antes me consultaste, por ejemplo, entre una naranja consumida en gajos y un jugo de naranja, el diabético debe priorizar la naranja en gajos, porque el jugo, justamente su absorción es más rápida y eleva más rápido la glucemia. Entonces, en líneas generales, hay que evitar las verduras y las frutas lo menos procesadas posible. Entre un puré, prefiero una verdura cubeteada, y entre un jugo, prefiero la naranja en gajos. Bien, de lo que estamos acá escuchando atentamente, la persona que tiene diabetes tiene que consumir alimentos que hagan trabajar más el sistema, ¿no es cierto?, digestivo, el estómago, porque si más trabaja, más lento absorbe, menos se le concentra el azúcar. Claro, como explicaba, y preferir todos los alimentos de índice glucémico bajo, que si uno se presta atención a lo que recién enumeré, hace referencia realmente a una alimentación saludable: más verdura, más frutas, productos integrales, ¿sí? Más legumbres, que por ahí no tenemos el hábito del argentino de consumir. Entonces, en líneas generales, eso por sobre todo, ¿sí? Fraccionar las comidas a lo largo del día también, no saltearlas, porque cuando acumulo hambre, por decirlo de alguna manera, me como todo en la siguiente, y ahí donde también va a venir de la mano seguramente un dispare de la glucemia, ¿sí? Eso es importante, fundamental. Y como dije, evitar procesar lo menos posible. Por ejemplo, la remolacha también, que es por ahí la estigmatizada, no en diabetes porque dicen es dulce. Tiene un azúcar propio de la verdura, no es que tiene azúcar agregada, que es lo que por sobre todo también hay que cuidar. Entonces, por ejemplo, lo que es remolachas y zanahorias, preferirlas crudas y ralladas en vez de cocidas, por ejemplo. La batata. La batata también estaría dentro, digamos, la batata hay que hacerle la técnica de cocción como la papa, ¿sí? De esa manera, y siempre, por supuesto, que el paciente ya es reconocedor de la enfermedad, se toma las glucemias a lo largo del día, ya sabe cómo manejarlo, ¿sí? Entonces eso también es muy importante considerarlo. Entonces, de esa manera puede ir jugando, entre comillas, con qué alimento consumir y qué no, para que no se le dispare. Pero muy bien, yo vi que hay chocolate para diabéticos, unos alfajores, así, algo, ¿no? Sí. ¿Qué tiene eso? Pareciera que, como dice, ¿no?, el dicho, lo prohibido más deseado,
El diabético siempre tiene ganas de eso dulce, pero bueno, hoy en el mundo de la dietética hay un montón de productos riquísimos para este tipo de personas, desde helados, por ejemplo. También, helados, chocolates, alfajores, conitos de dulce de leche. Hay galletas, sí, hay galletas también, cereales, bueno, en el mundo de la dietética está el arroz yamaní, que es el que deben preferir, que es un arroz de tipo integral. Hay productos como los budines, ese que le había regalado una vez que le mandé el obsequio a ustedes, ese producto lo pueden consumir porque es sin harina y sin azúcar. Bien, muy rico. Tiene otro tipo de endulzantes, ¿sí? Hay mucho, la verdad que la industria ha avanzado un montón en ese sentido, entonces hay vida más allá de la glucemia, hay vida más allá del azúcar. Claro, ahí está. Sí, hay cosas ricas también, es verdad. Exacto, sí. Y cosas ricas. Así pero que, muy bien, bueno, qué bueno, qué bueno. Todo es ocuparse más allá de preocuparse. Sobre todo me imagino, Pao, para aquellos niños, adolescentes que tienen diagnóstico de diabetes, ¿viste? También, bueno, y ahora que haces mención, la verdad que es alarmante hoy por hoy en niños y adolescentes ver enfermedades que antes eran como clásicas del adulto. Estoy hablando de diagnósticos de hipertensión, por sobre todo, y diabetes, que generalmente con la vida que hoy se lleva viene de la mano del sobrepeso. Entonces, tan importante mantener un peso saludable, y esto no hago referencia al 90, 60, 90. No pasa por la estética, hablo desde el plano salud, que realmente uno teniendo una alimentación saludable y una actividad física medianamente a diario o 3 veces por semana y calidad alimentaria, eso nos va a llevar sí o sí a un peso saludable, y de ese modo prevenimos un montón de enfermedades que hoy están creciendo a pasos agigantados y que son problemas de salud pública donde conlleva un montón de cuestiones. Entonces, teniendo un peso saludable, diría que nos olvidaríamos bastante de todo esto que venimos hablando. Pero muy bien, bueno, Paola, te saludamos desde acá. Qué lindo volver a tenerte. Exactamente. Encantada, los invito a seguirme por las redes, en el Instagram estoy como Pao Juárez Nutrición, y bueno, si quieren por ahí consultarme algo sin compromiso, mi celular es 351-396-4821, y como siempre les digo, a su disposición con todo lo que hace al mundo de la dietética, y también desde mi profesión, porque bueno, hoy con todo esta nueva realidad también hago atención online, así que bueno, encantada de servirlos. A comunicarse con vos. Perfecto. Bueno, un abrazo, Paola. Gracias, Pao. Igualmente para ustedes y a la audiencia. Chao, chao. Chau, chau.